Qué gusto saludarles, soy José Toledo, bienvenidos a Hora Cero, este programa de análisis y de entrevistas de coyuntura política, económica, social y también con los protagonistas que son noticia y que usted necesita saber justamente estos temas. Hoy hablaremos de las deudas, de la cantidad de problemas que tenemos en el Ecuador por la falta de liquidez o falta de un empleo, digno empleo permanente, hay mucha informalidad y por supuesto los ecuatorianos, la gran mayoría están endeudados y sobreendeudados. César Coronel, el abogado César Coronel, experto en cómo salir de deudas de manera legal, está con nosotros. Y más adelante estará la doctora Katia Murrieta, constitucionalista, para hablarnos justamente de lo que significa la posibilidad de ir a una asamblea constituyente o no. Son dos temas que vamos a abordar en los próximos 60 minutos. Les recordamos que nos siguen a través de nuestra plataforma en RTW24, en 24/7, en YouTube en RTW24, en CNT, en Canal 14, Canal 14 de Claro y en Stream TV, el Canal 14 y en RTU a partir de las 17 horas en DirecTV. Bien, arrancamos entonces saludando a César Coronel. ¿Cómo estás, César? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, José? Muy buenos días. Gracias por esta invitación. Un fuerte abrazo para ti y todos quienes a esta hora nos están viendo y escuchando y quienes van a ver luego esta entrevista en diferido también. El sobreendeudamiento es pan de cada día. Lamentablemente, la crisis económica, la falta de un empleo formal o el desorden en muchas ocasiones de los ciudadanos implica que haya un sobreendeudamiento, coactivas y demás. Desde la oficina que tú diriges, César, son expertos en tratar de ayudar a la gente. Hay leyes, en la ley que trató en su momento el gobierno de proveerles a los ciudadanos de un alivio financiero. ¿Sirvió? ¿No sirvió? ¿Cómo analizas la situación ya en este año que avanza y termina prácticamente el mes de mayo? Bueno, primero es importante recordar que hoy los ecuatorianos estamos sobreendeudados. Tanto esto es verdad que 3 de cada 10 personas en nuestro país están pagando atrasados sus deudas o definitivamente no las están pagando, lo que se refleja en una calificación mala o peor de crédito. Y esto se debe a una serie de factores. Existen factores de carácter general. Por ejemplo, hay gente que viene arrastrando consecuencias del paro de octubre del 2019, del paro de junio del 2022, de la pandemia por COVID-19 que sufrimos todos en el año 2020, así como también una serie de factores como las vacunas, las extorsiones, el tema de los reiterados estados de excepción y toque de queda, así como también los cortes de energía eléctrica. Todos estos factores afectan a las personas de manera general, pero también existen factores de carácter individual, es decir, aquellos que no afectan a todos, pero sí a ciertas personas. Por ejemplo, un accidente de tránsito, la pérdida de la fuente de ingresos, la pérdida del trabajo, una enfermedad catastrófica, la muerte de algún familiar cercano, son factores que de alguna manera también contribuyen a la morosidad y al sobreendeudamiento. En ese orden de ideas, es importante comprender que hoy el ecuatoriano que no paga no es porque no quiere pagar, sino porque lamentablemente su capacidad económica se ha visto afectada y obviamente esto le impide cumplir a tiempo con sus obligaciones en los montos y plazos que se había comprometido. Ahora bien, por otro lado, también es verdad que existe desde el gobierno nacional, creo yo, una voluntad importante para dar alivio a los deudores y para dar soluciones a estos problemas. Sin embargo, a veces las disposiciones normativas no son suficientes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se publicó en el mes de marzo, el 31 de marzo, una resolución por parte de la Junta Regulatoria Monetaria y Financiera brindando alivio financiero a los deudores. Igualita, la misma resolución que ya se había expedido en noviembre del año pasado. La diferencia es que el alivio financiero de noviembre del año pasado era por 3 meses y esta vez es por 6 meses. Esta noticia la recibimos con mucha expectativa y alegría, pero ¿qué pasa? Que al momento de aplicar la norma, la banca decidió y las cooperativas decidieron en esta ocasión, a diferencia de la vez anterior, no iban a aplicar esta resolución, sino
caso por caso y si es que ellos lo veían pertinente, a pesar de que el cliente cumpla con los requisitos. Entonces, claro, este tipo de normas se convierte en un saludo a la bandera porque no termina siendo un beneficio real para la gente. Y eso estoy seguro que se escapa del conocimiento del gobierno nacional y que más bien responde a la presión que ejercen ciertos bancos y cooperativas. Por otro lado, la ley de alivio financiero a la que tú te has referido y que además tuviste la generosidad de invitarme a explicar en otro momento, en otro espacio hace algunos meses, era una norma que sin duda alguna era importante, necesaria, pero no del todo suficiente, porque lamentablemente los plazos eran muy cortos y los beneficios no se pudieron aplicar todo. Además, existe también, si bien es verdad desde los altos una voluntad política, también es verdad que en los mandos medios no existe la misma conexión o la misma coherencia con esa voluntad de ayudar. Tanto es así que entidades como el Banco Nacional de Fomento se negaron rotundamente a aplicar cualquier ley de alivio financiero, cualquier norma de la ley de alivio financiero, alegando de que como ellos están en liquidación ya no son banco, lo cual carece de toda lógica. Entonces, qué importante es que las normas vayan acompañadas también de un seguimiento para que éstas se cumplan y que realmente los ciudadanos tengamos un beneficio efectivo. Ahora, pero César, es importante decirle a los ciudadanos lo siguiente. Tú obviamente manejas perfectamente este tema porque está dentro de tu ámbito, de tu profesión y evidentemente pues brindas ese servicio a la gente que acude a sus oficinas. Pero en el día a día, los que no conocen aquello están en una suerte de limbo. Primero por lo que dices, algunos cumplen, otros no cumplen, hay normativas que son difíciles de realizar. En el BIES, en el IES, existe un problema enorme, es decir, el sistema entre el BIES y el IES no está compactado como debería ser. Entonces, una cosa es hablar con el BIES, otra cosa es con el IES, los bancos, etcétera. Entonces, ¿qué debe hacer un ciudadano? Primero, para conocer, todos sus derechos, para demostrar que quiere cumplir y llegar a los acuerdos, y que en un momento dado no necesariamente tiene la fortuna de contar con un abogado o con una oficina. Después hablaremos de los servicios que ustedes dan. ¿Qué debe hacer justamente ese ciudadano? Según cifras de la CAF, el 63% de las personas en el Ecuador admiten carecer de educación financiera, lo cual también evidencia pues, que existe un desconocimiento muy amplio respecto a los derechos que tenemos como deudores. Hay un mito generalizado respecto a que los deudores no tenemos derechos y eso es absolutamente falso. Los deudores no somos ciudadanos de segunda categoría, tenemos derechos y debemos conocerlos y exigirlos. Al respecto, es importante mencionar que existen varias alternativas en la ley. Nosotros desde Defensa de Deudores estamos permanentemente a través de los medios de comunicación y también a través de las redes sociales compartiendo cápsulas informativas para que los ciudadanos conozcan sus derechos, conozcan las alternativas legales y sepan sobre todo que toda deuda tiene solución. Existen, por ejemplo, alternativas como la nulidad. Hay ciertas deudas que son nulas desde su origen y que por ser ilegítimas no se deben pagar. Hay otras deudas que por el paso del tiempo han cumplido ciertos requisitos para poder solicitar una prescripción y así también, obviamente, perdiendo el derecho que tiene el acreedor para cobrar, adquiere el acreedor, el deudor, el derecho para eliminar esas deudas. Y también existe siempre la posibilidad de la renegociación, en el sentido de que usted puede mejorar los términos de esa deuda, incluso con condonaciones totales o parciales de intereses. Son alternativas que existen en la ley, la transacción es una de ellas, pero lo importante y lo de fondo es que los ciudadanos sepan que toda deuda tiene solución, que tenemos derechos y que esos derechos hay que conocerlos y exigirlos. Por ejemplo, una de las cosas que nos preguntaban ayer cuando hacíamos la investigación para poder hacer las preguntas respectivas hoy, nos decían algunos ciudadanos, a ver, hay gente que está endeudada y que por A, B, Z circunstancia ha llegado una deuda privada a un juicio civil. En el momento del planteamiento del juicio, en donde puede o no puede pagar, etcétera, ¿cuáles son las alternativas que existen? Primero. Y segundo, nadie se debería esconder de las deudas. Tú siempre lo dices en las entrevistas. Hay que frentear, hay que llamar, hay que atender esas llamadas y buscar soluciones. Pero en cuanto a los bancos o las instituciones en general que no cumplen con las normativas o que existe una cantidad de cambios, lo hemos dicho nuevamente, para citar dos casos puntuales, BIES e IES, que de repente tienen cambios en sus funcionarios, la rotación.
¿Cómo lograr llegar a esos entendimientos para salir definitivamente de esas deudas? Dos cosas. Primero, en lo que respecta a las demandas civiles privadas, lo que yo siempre recomiendo es defenderse, asesorarse correctamente con un profesional experto en la materia, porque además recordemos que los plazos o los términos para contestar ese tipo de demandas suelen ser muy cortos. Y recordar que dentro de un proceso judicial usted igual tiene la posibilidad de negociar. Usted no pierde ese derecho a negociar y a llegar a un acuerdo, y yo soy testigo de que los mejores acuerdos que he podido conocer se han hecho dentro de procesos judiciales. Eso respecto a los procesos judiciales, hay que defenderse, no hay que desconocer, no hay que descuidarse, porque al final del día eso puede empeorar su situación patrimonial. Y por otro lado, es verdad que también existe lamentablemente instituciones como el IES en las que el manejo de las coactivas es, por decirlo menos, deficiente. Por ejemplo, solo para poner un caso, mi querido José, tuvimos un caso de un cliente que logramos que se eliminen ciertas glosas por mandato del mismo IES, que se dieron cuenta que era un error haber expedido esas glosas. Esto fue en noviembre del año pasado. Estamos mayo del 2025 y al señor lo siguen llamando del mismo IES a cobrarle una obligación que el mismo IES decidió eliminar. O sea, no hay ni siquiera coherencia dentro de esas mismas oficinas de la misma institución pública. No se diga con otras instituciones que, si bien son adscritas como es el BIES, hay una desconexión total. Entonces, qué importante sería que se procure optimizar los procesos. No puede ser posible que, si una persona se atrasa 6 meses en una obligación patronal, le inicien 6 juicios de coactiva distintos con 6 abogados diferentes. ¿Y qué pasa si un abogado no le paga el IES? Se queda con los documentos y el deudor no tiene derecho a acceder a esos documentos. O sea, realmente hay un caos que lamentablemente no se ha podido atender. Yo comprendo que las autoridades del IES tienen otras emergencias. El tema del sistema de salud, que está, digamos, de alguna manera colapsado, pero también hay que atender este tipo de situaciones, porque al final del día esto también merma la capacidad recaudadora del IES. Cuando el IES no le permite a los clientes, a los deudores, a los obligados cumplir con sus obligaciones en los tiempos que ellos pueden en razón de su capacidad de pago, al final ni el IES cobra ni el deudor paga. Por lo tanto, es necesario, y esto va para todos los acreedores, sean públicos o privados, que existan mecanismos efectivos para poder negociar correctamente las deudas y evitar que los tiempos sigan pasando. Ahora bien, hablemos de la nueva asamblea, es decir, del nuevo periodo de la asamblea. Se había dicho que la ley de alivio financiero, que concluyó, supuestamente iba a haber un alcance con la conformación de la nueva asamblea, y que algunas leyes iban también a tratar de fortalecer justamente ese alivio financiero, porque no fue suficiente, tal como tú lo habías mencionado. ¿Qué conoces al respecto? Bueno, primero, la nueva asamblea se acaba de instalar, y una vez que se ha instalado le han enviado un proyecto económico urgente relacionado con las economías criminales. Yo creo que en ese sentido los esfuerzos de la asamblea están centrados en eso. Ojalá luego de que este tema haya sido ya aprobado, o sea, haya sido resuelto en la Asamblea Nacional, se puedan atender otros temas, porque aquí hay que hablar de reformas de corto, mediano y largo plazo. Algunas pasan por la asamblea y otras son decisiones que dependen únicamente del Ejecutivo y de la firme voluntad que ojalá tenga más adelante la Junta Regulatoria Monetaria y Financiera. En ese orden de ideas, es necesario, por ejemplo, en lo que respecta al corto plazo, qué importante sería, por ejemplo, una condonación de deudas de hasta $5,000 a los estudiantes que recibieron créditos estudiantiles y que no han podido pagarlas durante muchos años. Por ejemplo, ese tipo de propuestas, y las que voy a comentar, nosotros las hemos presentado por escrito al señor presidente de la República en un ánimo de colaborar, de contribuir en una actitud positiva y propositiva de que ojalá desde la legislatura se den estas reformas. En el mediano plazo, por ejemplo, qué importante sería que se hagan las adecuaciones normativas necesarias para que el Banco del Pacífico, que es un banco privado, pero que como tiene participación del Estado, tiene coactiva, pueda competir en igualdad de condiciones con el resto de la banca privada, pero que también le permita a los usuarios del sistema financiero que hoy no tienen los beneficios que sí otorgan otras entidades del sector público, también puedan acceder. Me refiero específicamente a, por ejemplo, si usted tiene una deuda con el BIES, con CFN, usted la puede pagar hasta en 30 años. Si usted tiene una deuda con Banco del Pacífico y cae en coactiva,
hay un límite de hasta 24 meses para pagar esa deuda, lo cual, si se trata de una deuda de $30,000, es imposible si esa persona gana el sueldo básico. Entonces, ese tipo de beneficios que se aplican para la banca pública, ya que aplican también la coactiva, deberían también extenderlos a Banco del Pacífico. Y a largo plazo, es por supuesto muy necesario hablar de reformas integrales, reformar, modernizar y actualizar la normativa concursal en el Ecuador, que es absolutamente obsoleta y está en desuso. Hay que trabajar en legislación de segunda oportunidad y por supuesto también hay que trabajar en legislación que reincorpore mecanismos como los que tenía la ley de apoyo humanitario en su momento por la pandemia, como los acuerdos preconcursales. Hay mucho que hacer. Yo estoy seguro que desde el gobierno nacional existe la voluntad. Estoy seguro que la nueva asamblea que quiere, digamos, marcar una diferencia va a apoyar este tipo de iniciativas. Pero lo importante es que luego estas normas se les dé el respectivo seguimiento para que se cumplan, porque si no, lamentablemente, las normas quedan en letra muerta. Bien, vamos a ir a una pausa comercial y continuamos con más de Hora Cero. Aquí empieza el Ecuador, primera iglesia construida por los españoles. Que quien hizo la música fue Nicasio Safadi, que era libanés. Ahorita estamos viendo Grey Putum. Es muy chiquito, no crecen más. ¡Qué precioso! Apareció un cuchucho para saludarnos. Es el principal referente en la provincia del Oro. La propiedad, como les dije, tiene 3 hectáreas con bosques privados donde se puede hacer caminatas. Estamos ubicados en uno de los sitios estratégicos de la geografía del Ecuador. Estamos en playas. Se habla de que aquí es el segundo mejor clima del mundo. Estamos en el mercado de la Merced. Aquí hay el tradicional hornado. Y el plato típico por excelencia, el tigrillo. Bueno, vamos a probar entonces el chontacuro. Hoy van a probar lo que es el crepe de camarón con pangora y unas ostras gelatinas estilo Don Fortu. Espero que lo disfrutes, espero que sientas el placer. Porque es de los platos que más salen es el cocolón de cangrejo. Descubriendo Ecuador con José Toledo. Bien, continuamos con más de Hora Cero. Les recordamos que nos están siguiendo a través de RTW24, 24/7 en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok y también en diferentes plataformas, en cable, por ejemplo, en CN3, en Canal 14 de CNT, Canal 14 de Claro y también en DirecTV a través de RTU. Saludos cordiales también a los ecuatorianos que nos siguen en diferentes partes del mundo, a esos migrantes que siempre les dedicamos estos programas también. Les recordamos, estamos con el abogado César Coronel, experto en salir de deudas de manera legal, y ya está con nosotros la doctora Katia Murrieta, con quien vamos a conversar en breves instantes sobre la posibilidad o no, la necesidad o no de una nueva constituyente. Pero antes, César, antes de concluir la entrevista contigo, ¿cuáles son las recomendaciones claves para que los ciudadanos se acojan a los beneficios, a las leyes, que frenten cada una de las deudas y que se orienten con oficinas que son serias para trabajar en conjunto para poder solucionar los problemas de las deudas?
Es importante que la ciudadanía recuerde que toda deuda tiene solución y que dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano existen varias alternativas que se pueden utilizar y que están a la mano. Habíamos hablado, por ejemplo, de la nulidad para aquellas deudas que nacen de una suplantación de identidad o de una falsificación de firmas, la prescripción para aquellas deudas que ya ha transcurrido cierto tiempo cumplen con los requisitos para solicitando ante la autoridad competente sea así declarada, o también la posibilidad de negociar esas deudas, lo cual se puede hacer antes o incluso dentro de un proceso judicial o de coactiva. Lo importante y lo de fondo es recordar que toda deuda tiene solución y que es importante también revisar cada caso en particular, porque no todos son iguales, y hacerlo con asesoría experta. Defensa de Deudores es un estudio jurídico chileno con más de 25 años de experiencia. En el caso de Ecuador llegamos hace más de 2 años, hemos logrado alcanzar a más de 90.000 personas con soluciones efectivas, devolviéndole la tranquilidad a las personas, recordándoles que toda deuda tiene solución y que en la ley existen varias alternativas, que es importante endeudarse con responsabilidad, cumplir con las obligaciones, pero que si usted ya está en una situación de sobreendeudamiento, sepa que debe contar con asesoría especializada para poder tomar las mejores decisiones. Nos pueden contactar a través de las redes sociales, @defensadeudoresS y @abogado César Coronel. Siempre será un gusto poder acompañarlos y agradezco pues esta oportunidad, y aprovecho pues también para saludar a la jurista muy reconocida y respetada, la doctora Murrieta. Un fuerte abrazo, José, y gracias por este espacio. Gracias, muy amable. Gracias, César. Buen día, un placer. Gracias, César. Muchas gracias. Y estaremos en contacto, claro que sí. Doctora Murrieta, muy buenos días. Qué gusto saludarle. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted, José? Un gusto también saludarlo y permítame dirigir un cariñoso saludo a todas las personas que están enlazadas con su interesante programa. Gracias por esta invitación. Muy amable. Indiscutiblemente, lo habíamos hablado en otro espacio, la propuesta que hizo el presidente de la República cuando era candidato a la presidencia en campaña, él manifestó que su propósito era ir a una asamblea constituyente para reformar, para mejorar, para cambiar lo que debe cambiar en la Constitución, para mejorar e ir hacia el desarrollo de este país. Ahora, con la mayoría a su favor, la mayoría gubernamental en la asamblea, muchos han dicho que esto ya caería a un segundo plano, que enviará las leyes para reformar la Constitución y que ya no sería necesario una asamblea constituyente. ¿Cuál es su opinión con respecto a aquello? Gracias nuevamente, José, por esta entrevista y para analizar este tema tan importante para el destino de nuestro país. A ver, la Constitución que nos rige en estos momentos, que todos sabemos data del 2008, tiene algunas falencias que a mi juicio debieran ser superadas a través de una nueva Carta Magna. ¿Por qué? Porque es como un petate. Si usted ala uno de los hilos de este petate, se mueve absolutamente todo, ¿sí o no? Entonces, hacer remiendo, enmendar esto o enmendar lo otro, después de las tantas figuras que hay que eliminar u otras que habría que reformar en la Constitución, no me parece lo más apropiado. Sin embargo, de todas maneras, el presidente y sus asesores con toda seguridad están midiendo las fuerzas. Pero también sabemos que estas fuerzas que hoy tienen hoy día a su favor en la legislatura no puede ser la misma a lo mejor mañana. Yo creo que es una mayoría un tanto frágil. Ahora, ¿por qué no ir a una constituyente desde el punto de vista de quienes se oponen y del mismo gobierno que, repito, debe estar analizando todas las posibilidades para no equivocarse o no arar en vano? ¿Y por qué digo esto? Porque la constituyente en sí tomaría aproximadamente unos 2 años. Entonces, en 2 años muchas cosas pueden ocurrir también en el país. Doctora, pero lamentablemente no tenemos la varita mágica para adivinar y saber cuál sería el camino más apropiado.
Sí, pero a ver, doctora, analicemos un poco la última parte que usted acaba de mencionar. El presidente de la República, conjuntamente con sus asesores, debían conocer perfectamente que es un proceso el llegar a una asamblea constituyente de más o menos un año, año y medio, 2 años. Es decir, eso sí se conocía, no es que es una sorpresa. Lo segundo es que efectivamente las mayorías podrían ser frágiles porque en algún momento dado de las negociaciones políticas que existen en la asamblea por historia podría cambiar. Pero ¿cómo debe hacer el gobierno y su allegado principal en la asamblea, que debería ser el ministro de Gobierno, conjuntamente con el propio presidente de la Asamblea, que es adepto justamente al gobierno, para que se mantenga esa mayoría y cuáles deberían ser al menos los puntos programáticos más importantes para mejorar la Constitución y darle gobernabilidad a la Carta Magna? A ver, lo que pasa esto, José, y desgraciadamente tenemos que decirlo y luego reconocerlo. ¿Cómo se llega a acuerdos con la legislatura? Con los componentes de la legislatura? ¿Cómo podemos alcanzar una mayoría en base a estos acuerdos? Porque los acuerdos significan o han significado siempre, no hablo del día de hoy. La experiencia lamentablemente nos ha demostrado que estos acuerdos han significado prebendas que yo te doy para que tú me apoyes. Es decir, la permuta de un interés nacional con un determinado sector para conseguir los votos que vayan inclinando la balanza a la propuesta que yo, gobierno nacional, estoy haciendo. Y ese canje se ha dado, lamentablemente, repito, por hospitales, aduanas, minas, determinados cargos, etcétera. Eso es lo que a mí realmente me preocupa. Es que todos tienen en mente el desarrollo del país. Es que todos tienen en mente la miseria que agobia a la gran mayoría de los ecuatorianos. Es que todos tienen en mente que una migración masiva se da porque las personas aquí no están bien y no están contentas. Ahora, doctora, a ver, este análisis, por supuesto, siempre es muy importante, pero le pregunto, ¿las fuerzas políticas en este país deberían hacer lo que prometieron en campaña? Mejores leyes, sacar adelante al país, darles más empleo, fortalecer la seguridad, el turismo, agricultura y demás. Estamos hablando de políticas públicas, pero ahora tenemos la posibilidad de tener 4 años de gobierno y hasta el momento con una tranquilidad política que gozará el presidente de la República con la Asamblea, indistintamente de que más adelante pueda cambiar o no. Depende mucho de las acciones del gobierno y también de los asambleístas para que esto cambie, indistintamente de la oposición que hay. ¿Qué necesita el país, doctora? Volver a estar en esta posibilidad de elecciones para una asamblea constituyente, o que dentro del marco político se logre una concertación, que el presidente tienda la mano inclusive a la oposición que no va a la asamblea para sacar adelante las leyes más importantes de este país, o definitivamente abrir el abanico y decir, bueno, nosotros vamos a gobernar con quienes estén con nosotros o no, y salir adelante con el poder que tiene el presidente de la República y que ya lo ha demostrado en su mandato anterior. Bueno, yo diría que obviamente lo que sería menos traumático para el país es ir hacia el camino que usted acaba de señalar. O sea, estos son los puntos rojos que yo tengo en mi mapa, puntos rojos sobre los cuales debo trabajar para combatir, digamos, la violencia, la inseguridad, etcétera, etcétera. Y una serie de insatisfacciones que tiene el pueblo ecuatoriano. Lo que pasa es que no podemos adivinar, desgraciadamente, hasta cuándo podrá durar
la mayoría que tiene hoy día el gobierno en la Asamblea y evacuar efectivamente y de manera rápida, en la medida de que los reglamentos lo permitan, estos problemas, las soluciones a estos problemas. Entonces, sí, es bastante complicado, yo diría, no lo veo fácil, lamentablemente. Yo soy siempre optimista, pero siempre, además tenemos que tener en consideración lo que ha ocurrido, o sea, en la historia se ha repetido, y eso es lo que a mí me preocuparía. Doctora, lo ideal, repito, sería llegar a un consenso general. Trabajemos todos por el país, porque para eso nos eligieron. Esa debiera de ser la meta del legislativo en su integridad, y no que haya la necesidad del gobierno de pactar, de permutar. ¿Para qué? Para conseguir lo que yo prometí, pero que estas personas, o estos legisladores, o asambleístas, como se llamen, es lo mismo, no quieren aceptar simplemente porque son de la oposición. Doctora, le pregunto, usted como constitucionalista, en este país en donde hay fragilidad con respecto a la gobernabilidad, que las instituciones carecen de políticas públicas, que dependemos del funcionario de Estado, de lo que imponga, pero luego cuando se va viene el otro funcionario y quiere hacer su propio trabajo con su estilo y desconocer el anterior. En ese sentido, para usted, ¿qué es lo primero que debería hacer el presidente con respecto a las reformas? ¿Qué pasa con la Corte Constitucional, con la designación de jueces, etcétera? La verdad es que la lista es bastante larga, ¿no? ¿Qué fue lo que el presidente propuso como reformas a la Constitución vigente? La instalación de las bases militares, porque por la Constitución actual estamos prohibidos de hacerlo. ¿Para qué? Para robustecer la lucha contra el narcotráfico, porque yo creo que al margen de todos los problemas que tenemos, este es el principal. ¿Por qué? Porque nos llena de inseguridad, nos aleja el turismo, nos aleja la inversión nacional y extranjera, consecuentemente no tenemos un empleo pleno. No es posible que de 8,5 millones aproximadamente de ecuatorianos que se dicen están en la zona de la población económicamente activa, solamente 3,5 millones estén afiliados a la seguridad social. Es decir, que tienen empleo pleno. El resto no, el resto está en la informalidad. ¿Y por qué? Porque ahí tenemos otro corcho en la Constitución, el empleo por horas, por ejemplo, porque se lo prohíbe, no entiendo por qué. Entonces, esa es otra cosa que tenemos que eliminar, pero volviendo a la pregunta, ¿quién invierte en el país o en un país como el nuestro que está, repito, en medio de la violencia y la inseguridad? Eso es lo primero. Es que debemos entonces esperar que los asambleístas hoy día digan sí, vamos a permitirlo. Otra cosa que el gobierno propone o el presidente propone: eliminar el financiamiento estatal a los partidos políticos. Partidos y movimientos políticos, que son lo mismo. Hay una pequeña diferencia y nada más, que fue de acomodo para quienes reformaron la ley. También esto es necesario hacerlo. Luego porque veamos, haciendo un pequeño análisis de esto, ¿cuántos partidos políticos, entre partidos y movimientos, pusieron sus candidatos? Si mal no recuerdo, 16 para la última elección. ¿Y cuántos sacaron? 14, ni el 1%, pero tenemos que financiar. No, de esa escuálida economía que tiene el país, de ese escuálido presupuesto, lo principal debiera ir a educación y salud, que son los dos pilares fundamentales sobre los cuales se debe sustentar cualquier presupuesto en una nación que debe crecer, no solo que quiere, sino que debe crecer.
No pensemos en la gente que se muere de hambre, que vive con $2 diarios, si acaso los alcanza, porque hay una pobreza extrema en el país, hay una miseria que se vive en el país. No hablemos de los niños desnutridos, más de un 30% en ciertas zonas, sobre todo de la tierra ecuatoriana. Entonces, otra cosa que esto hace que querramos ir también hacia una nueva constitución y que propone el presidente, que aquellas personas que se encuentran actualmente privadas de libertad no sean consideradas personas vulnerables al lado de los discapacitados, por ejemplo. Eso, como dicen actualmente, no tiene presentación. Y otra cosa que a mí me preocupa mucho es con el crimen organizado, la bendita medida de la prisión preventiva, que se puede eludir muy fácilmente, y obviamente mientras mantengamos esa prisión preventiva como una garantía de los ciudadanos en la Constitución, los peces gordos, aquellos que se dedican al narcotráfico con todos sus derivados, tienen garantizada la libertad y se escapan inmediatamente del país. ¿Cuántos peces gordos tenemos los delincuentes de cuello y corbata que han saqueado las arcas nacionales en detrimento de las grandes mayorías? Están en la cárcel. Eso lo permite la Constitución. Entonces yo creo que al margen de otra serie de reformas que debiéramos hacer, esta es una de las más importantes. Otra cosa, suprimir la muerte cruzada, que nos ha dejado realmente un desequilibrio adicional en inseguridad política. Cuando usted tiene inseguridad política, la economía empieza a tambalear, porque son dos cosas que van perfectamente ligadas. Y aparte de eso, una de mis propuestas es que se elimine la vicepresidencia de la República como una figura permanente que debe estar ahí. No, si reformamos el artículo 150 de la Constitución, podríamos perfectamente nombrar a un ministro de Estado que designa el presidente para que lo reemplace en sus funciones en el evento de ausencia temporal. Y si es definitiva, que sea la Asamblea que lo designe. Y nos evitamos esta serie de problemas y de dimes y diretes y de que, como dicen vulgarmente, el vicepresidente quiere serrucharle el piso al presidente. Doctora, pero aquí me permito preguntarle lo siguiente, porque he escuchado ese argumento, sino que, a ver, el presidente estaría en ese instante, en ese hipotético escenario, en nombrar a un posible presidente de nombramiento, no popular. Es decir, alguien que ocupa una cartera del Estado, convertirse en el hombre más poderoso del país sin que el pueblo lo haya elegido. Entonces, también esto es digno de un debate. Yo creo que no es tan fácil esa decisión, ¿no? A ver, pero yo creo que entre la estabilidad gubernamental que afecta al país entero y eso de que no lo nombró el pueblo, yo creo que hay una distancia bastante grande. Y tenemos que pensar en país. ¿Cuántas veces se ausenta el presidente? ¿Por cuántas horas o días se ausenta el presidente? Si de todas maneras la Carta Magna así lo prevé, repito, en el artículo 150, que sea un ministro de Estado en el evento de que no esté el vicepresidente. ¿Cuál es la diferencia? Yo no le veo un óbice en esto de que no ha sido elegido popularmente, de ninguna manera. Ahora, en este momento, bueno, tenemos que irnos a una pausa comercial, pero me gustaría que luego de la pausa analicemos lo siguiente. En este momento el presidente, inclusive en su discurso el 24 de mayo, manifestó claramente que cuenta con una vicepresidenta y lo dijo como exhalando, ¿no? Como diciendo, me siento tranquilo de poder tener ahora sí a una vicepresidenta que vamos a trabajar en conjunto. Habrá que ver cuáles son las disposiciones y el trabajo que el presidente le encargue justamente a la vicepresidenta. Volvemos después de la pausa con la parte final.
después de lo que está ocurriendo con la guerra entre Israel y los palestinos de Hamas. En marzo del 2004, España fue sacudida por el terrorismo. Aquí en Madrid se ha alertado en nivel 5 a máxima seguridad por posibles atentados. ¿Qué significa Yacuviña? Proviene de los vocablos yacu, que es agua, y viña eterna. Hace millones de años, cuando la tierra caía, pero alrededor de esto lo que acercaba nunca moría. Esta tierra no queremos perder, porque queremos vivir. Puyango es un lugar bastante representativo, interesante. En cada comunidad quichua existe un chamán. Ellos son guaraní. Guayaquil también es semillero de cantautores que han hecho historia en Ecuador. Si les gusta, por ejemplo, los deportes extremos, qué mejor que Baños de Agua Santa en la provincia de Tungurahua. Nacen justamente estas cascadas, totalmente cristalinas. En las balsas de Totora es un emprendimiento familiar. Varias actividades que van desde ciclismo de montaña, puedes hacer media montaña, puedes hacer alta montaña. Sin embargo, lo que van a hacer justamente estas chicas es tener el privilegio de ver la caída del sol al último instante. Descubriendo Ecuador con José Toledo. Estamos en la parte final, nos quedan 2 o 3 minutos. Estamos con la doctora Katia Murrieta, constitucionalista, hablando del modelo de gobernabilidad que necesita este país, de la posibilidad que tiene el presidente de la República de manera certera de cambiar muchas cosas, pero indudablemente el Ejecutivo no puede solo, necesita de los legisladores, pero también necesita de la sociedad en general. Ahora, siempre ponemos este ejemplo, doctora, y nuevamente se lo digo, ¿no? Países como Perú tienen dos cosas totalmente diferentes. La política a través de la presidenta de la República, que tiene 3-4% de popularidad, y sin embargo el Estado continúa con políticas públicas clarísimas, la inversión extranjera, es decir, hay muchas cosas que se dividen. En nuestro país todo está, todo se engrana y depende del político de turno o del presidente de turno o del legislativo de turno, y eso no debería suceder. La sociedad civil en este momento, ¿cómo puede contribuir? ¿Cómo podríamos o cómo podemos sentirnos un poco más seguros de que los políticos de turno, es decir, nuestros líderes, van a hacer el trabajo que prometieron cuando estaban en campaña? A ver, José, antes que esto quería aprovechar medio segundo para decir que, volviendo a lo de las reformas a la Carta Magna, que hay 2 instituciones que definitivamente deben desaparecer, que es el Consejo Nacional de la Judicatura y el de Participación Ciudadana. Esas figuras definitivamente hay que eliminarlas. Ahora, usted me preguntó sobre la vicepresidencia de la República, cuando el presidente lo dijo como, la expresión fue un alivio. Sí. ¿Y cuáles eran las facultades que le iba a otorgar o a encargar más bien a la vicepresidenta? Y de lo que se ha visto en los medios es la parte social. Y me parece muy bien, aunque las mujeres estamos perfectamente dotadas para intervenir en cualquier tipo de obra, organismo o de lo que se trate, porque antes recuerde que a las mujeres nos encargaban el Ministerio de Bienestar Social.
como que era lo único para lo que servíamos. No, las mujeres servimos para cualquier cosa, pero igual que los hombres, no hay diferencia. Pero en todo caso, yo creo que habiendo un entendimiento entre ambos personajes y habiendo sobre todo confianza y un solo objetivo, que es el bien común, para que todos nos sintamos bien, esta armonía entre presidente y en el caso vicepresidenta, sí, yo le auguro un buen futuro, absolutamente. Qué bueno, porque hay que demarcar la cancha clarísima y evidentemente los dos roles tienen que ser entendidos. El presidente de la República es el presidente de la República y la vicepresidenta, tal como dice la Constitución, debe hacer lo que se le delegue, pero como usted dice, en política qué fundamental, bueno, en toda la vida, pero sobre todo en política qué fundamental que es esa palabrita que se llama lealtad. Acabo de ver en estos días un desaire enorme del presidente Milei en Argentina a su vicepresidenta, aduciendo justamente la falta de lealtad. Increíble lo que pasa justamente en materia política. Bien, doctora, estamos concluyendo el programa. Indiscutiblemente los ecuatorianos aspiramos, como siempre lo digo, a que el país se mantenga unido. La gente puede decir, no, eso es una utopía. En lo absoluto. Países desangrados en un momento dado se han unido. Y si no, pues recordemos lo que pasó con Chile en el momento de la concertación. Hay momentos claves en la vida. Estamos enfrentando una guerra contra el narcotráfico, contra el terrorismo, contra las bandas, etc. Esos son los enemigos, no deberían ser los políticos. Ojalá eso lo entiendan todos. Muchísimas gracias, doctora Katia Murrieta. Gracias a usted yo le agregaría la pobreza. Este también es nuestro principal enemigo. Muy interesante la entrevista, le agradezco infinito y un abrazo a todos ustedes a quienes nos han escuchado. Que tengan un excelente día. Gracias, muy amable. Con esto concluimos, que estén bien, Dios mediante, hasta el día de mañana. Los ecuatorianos que salieron del país en 1989, huyendo de la crisis bancaria y llegando a diferentes partes de Europa, han superado la crisis. Mi mamá aceptó, siempre pensó que nosotros tenemos que estudiar para tener más libertad y para tener todas las competencias para salir adelante en cualquier país y en cualquier parte del mundo. Han venido de mucho tiempo y hay ecuatorianos de tercera, segunda generación. Empecé trabajando como vendedor de la Nissan. Hoy por hoy manejamos 17 empresas en toda Europa. Ahora los ecuatorianos están entrando en otros contextos, por ejemplo, en lo que son organización de muestras. Conoceremos sus testimonios, sus historias, en un documental especial para el Ecuador.